la clase. De esa manera, comenzamos entonces con el análisis en cuanto a qué debemos hacer cuando necesitamos medir potencia activa en un sistema trifásico. Para ello tenemos que recurrir el conocimiento que tenemos de ese sistema trifásico. Y cuando hablamos de ese sistema trifásico y a ese conocimiento, nos referimos a la consideración particular en relación a lo que es desde el punto de vista del generador y desde el punto de vista de la carga. Y fundamentalmente de su conexionado y de las características de cada uno. Por esas razones que, como lo vemos en el slide, hacemos una separación o una clasificación de la medición de potencia en sistemas trifásicos que tiene en cuenta las cargas equilibradas y las cargas desequilibradas. Pero bueno, previamente a eso, tal vez convenga ligeramente recordar, poner en la mesa un poco lo que tenemos en cuenta para estos casos. Cuando nosotros hablamos de sistemas trifásicos, si la mirada es desde hacia el generador, nosotros sabemos que los sistemas trifásicos o polifásicos en general los podemos caracterizar o clasificar y caracterizar, ¿no es cierto? Y fundamentalmente lo podemos explicitar, y a eso es lo que nos basamos siempre, porque entendemos que esos son los sistemas en los que vamos a los que vamos a recurrir, o lo que las empresas proveedoras de energía nos van a brindar, ¿no es cierto? Un sistema simétrico. Entonces, sistema de generación simétrico o proveen un sistema trifásico simétrico. ¿Cuál era ese? Bueno, muy fácil, ¿no es cierto? Ustedes lo recordarán por electrotecnia. Un sistema simétrico es aquel el que tiene las tres fases o tensiones de fase de un mismo valor, de una misma amplitud, diríamos, ¿no es cierto? Y desfasadas 120 grados entre sí, todas ellas 120 grados. Ese sistema se lo considera como un sistema simétrico, porque existen también los asimétricos. Bueno, pero nosotros entendemos que ese es el sistema el que vamos a tener disponible para utilizar como fuente de generación o proveedor de energía para nuestras cargas, ¿no es cierto? Cuando hablamos ya, o la mirada la hacemos hacia las cargas, más que el generador hacia las cargas, los sistemas trifásicos los podemos considerar de tipo de cargas equilibradas o cargas desequilibradas. En algunas bibliografías lo vamos a escuchar o lo vamos a leer con esas denominaciones. En otras tal vez lo mencionan como cargas balanceadas y como cargas desbalanceadas, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuestiones de adoptar una u otra denominación, pero de última el concepto es exactamente el mismo. ¿Cuáles son las cargas equilibradas? Y las cargas equilibradas son aquellas en las cuales los tres sistemas alimentan cargas que son del mismo tipo, de las mismas características, de los mismos valores, del mismo tipo, ¿no es cierto? Y las desequilibradas, bueno, por ende, sería todo lo contrario a lo anterior, cuando justamente las cargas que se conectan al sistema trifásico para cada una de las fases son distintas. Y ejemplos de cargas equilibradas, podemos mencionar un motor trifásico, y el ejemplo de cargas desequilibradas que podemos mencionar si tenemos la alimentación trifásica a una vivienda y cada una de las fases alimenta distintas líneas de los circuitos que proveen de la energía a esa vivienda o a un comercio o a una industria, lógicamente van a tener cargas diferentes cada una de ellas en función de qué se estaría utilizando respecto de cada una de esas líneas. Entonces ahí tenemos cargas desequilibradas. O en los sistemas de distribución de energía eléctrica, desde el transformador
que existe en cada centro de provisión, supongamos barrial, en cada Z, o sea, subestación transformadoras aéreas, ¿no es cierto?, como las denomina las empresas proveedoras de energía, hasta nuestras viviendas. Dicen que eso alimenta cargas que son de iluminación y cargas que van seleccionándose vivienda a vivienda por cargas monofásicas. Lógicamente las viviendas consumen distintas cargas en función de cómo sea el consumo de cada usuario. Por lo tanto, son totalmente desequilibradas. Ese sería otro ejemplo de cargas desequilibradas, un poco como para mencionar una u otra. Bueno, entonces siempre tenemos que mirar esa situación cuando nosotros queremos hacer la medición de potencia, es decir, vemos a dónde estamos insertos, dónde vamos a hacer la medición de potencia, tenemos que reconocer el sistema de alimentación, o sea, desde el punto de vista del generador, y tenemos que reconocer lo que estamos alimentando con ese sistema, o sea, mirar hacia la carga. ¿Por qué? Fundamental, porque en función de ello es lo que es la determinación de la necesidad en cuanto al instrumento que vamos a utilizar, o más bien en cuanto a la cantidad de instrumentos que vamos a utilizar. Las dos cosas en realidad. Bueno, es así entonces que si nosotros hacemos ese análisis, miramos desde el punto de vista de la carga, entonces vamos a considerar sobrecargas equilibradas y sobrecargas desequilibradas, ya una separación, pero a su vez miraríamos también si esas cargas equilibradas o desequilibradas están con un sistema de alimentación tetrafilar, o sea, 3 conductores activos y neutros, o si estamos ante un sistema trifilar, o sea, sistema de 3 conductores activos. En ambos casos también, ¿cierto? Porque las situaciones se pueden presentar para uno y otro caso. Y en función de eso es la selección del instrumento, del tipo de instrumento y de la cantidad de instrumentos. Y entonces nosotros también vamos a hacer ahora, en el desarrollo del tema, justamente el análisis para cada uno de esos casos. Bueno, ahí nos permitimos, agrandamos un poco la diapositiva para tener una mejor visualización y analizamos uno de los casos. Fíjense, cargas equilibradas en primer momento. Cargas equilibradas, ¿y qué situación podríamos tener? Sistema con 3 conductores activos y neutros, o sea, un sistema tetrafilar, 4 cables. Cuando nosotros hablamos de esa alimentación, ¿qué estamos reconociendo? Tenemos esos 4 cables, esos 4 conductores. Bueno, 3 van a ser correspondientes a las fases, a la fase, o sea, nos van a proveer la tensión de fase, y uno de ellos va a ser la conexión al neutro. Al neutro es decir, de alguna manera estaríamos reconociendo, estaríamos observando, determinando qué cosa, que la alimentación que provee desde el generador, y cuando digo generador, bueno, puede ser un generador, pero también puede ser lo que nos entrega un transformador, o lo que tenemos como aporte, como conductividad, como bajada, ¿no es cierto?, en el sistema que nos entrega la empresa proveedora de energía. 4 cables, un sistema trifásico tetrafilar. En ese caso, analizamos la situación que vamos a tener. Tenemos 4 conductores y dijimos que empezaríamos por el análisis con cargas equilibradas. Cuando nosotros hablamos de cargas equilibradas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como lo mencionamos recién, que todas las cargas del sistema, o sea, las tres fases, van a tener cargadas, van a tener como conexión final cargas iguales, ¿no es cierto? Cargas similares, exactamente. Y al decir similares, ¿qué sería? Y que tenga la misma impedancia conectada en esa carga, y al ser la misma impedancia, nos está diciendo que tiene determinada resistencia, determinada inductancia, y bueno, y provee un mismo desfasaje angular en todos los casos, o sea, para los 3
para las tres fases, ¿no es cierto? Si eso se da, fíjese, ahí inmediatamente recurrimos a un análisis vectorial de la situación, haciendo uso de la representación vectorial en sistemas trifásicos. El hecho de hacer una representación vectorial también, y esto sumar simplemente a los conceptos que ustedes ya traen de electrotecnia, ¿no es cierto? No es que los vemos ahora. Si hacemos una representación vectorial, pero es utilizar justamente todas las propiedades de los vectores y de los sistemas vectoriales u operación con vectores, pero no quiere decir eso que los sistemas trifásicos o que las tensiones y las corrientes que representamos con estos vectores sean magnitudes vectoriales. No, ahí tenemos que tener mucho cuidado. No son magnitudes vectoriales, son magnitudes escalares. Nada más que la utilización de la representación vectorial es justamente para utilizar sus propiedades y las posibilidades que nos brinda, nada más que eso. Es muy importante tener en cuenta. Entonces, haciendo uso de eso, de ese concepto, o mejor dicho, de reforzar esa cuestión que quede bien clara, nosotros representamos cada una de las tensiones de un sistema vectorial, es decir, o cada una de sus fases, como tres tensiones de igual magnitud, o sea, con un vector de igual magnitud, o de igual, en definitiva, si lo llevamos a la representación sinusoidal, o sea, la representación temporal, nos acordamos, ¿por qué temporal? Porque la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la amplitud. Si lo llevamos a la representación temporal, era una función sinusoidal, ¿no es cierto? Cuya amplitud es digamos, la que corresponde a la fase en relación al neutro. La fase en relación al neutro. Entonces representamos cada una de las fases por un vector. En este caso, este vector que le llamamos UR0, de alguna manera, si lo tomamos como referencia a eso, con una representación vectorial, después teníamos 120 grados desfasados con relación a él, tenemos el vector US0, que es la tensión de la fase S en relación al neutro, y desfasado otros 120 grados, el vector U sub T0, que es la diferencia de potencial, o la representación vectorial de la fase T en relación al neutro, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese sistema, dijimos, simétrico de tensiones que tienen igual magnitud y separación 120 grados. Como dijimos que las cargas son equilibradas, ¿cuál era el concepto de eso? Que las tres cargas son iguales o similares, ¿no es cierto? Similares en valores de impedancia, en valores de ángulo. Por lo tanto, fíjense que la corriente que van a reclamar esas cargas conectadas, esas impedancias que están conectadas a cada una de las fases, van a generar, esa corriente que va a estar desfasada, un ángulo que podemos llamar phi, podemos considerar en forma genérica phi, y que va a tener una amplitud representada vectorialmente por este vector que le llamamos I sub R. Y bueno, en este caso está desfasado en atraso con respecto a la tensión U sub R0. Por lo tanto, si eso es para una carga y como son equilibrados, o sea, todas son iguales, ¿qué quiere decir? Que los otros, sobre respecto de las otras cargas, también vamos a tener cargas similares. Por ejemplo, la I sub S, que va a circular por el conductor S, va a estar desfasada el ángulo phi y atrasada el mismo valor en relación a la tensión U sub S0. En forma similar, la I sub T, ¿no es cierto?, desfasada phi con respecto a la tensión U sub T0. Entonces vemos que tenemos un sistema simétrico de tensiones, U sub R0, U sub S0, U sub T0, y un sistema simétrico que en realidad más que es simétrico, sí, pero que lo llamamos equilibrado respecto de las
corrientes de carga, I sub R, I sub T e I sub S. Permítame un segundo, por favor, voy a conectar la batería, temo que se me desconecte y me quede sin potencia. Ahí está, agradezco. Tenía desconectada el cargador y temía que se me quede sin carga la batería interna. Bueno, entonces tenemos por un lado este sistema, así como nosotros vemos que ante la situación planteada, cada uno de las tensiones o cada una de las fases, ¿no es cierto?, va a alimentar una carga, como dijimos, igual. ¿Qué quiere decir? Que la potencia consumida por la carga, en la fase R, ¿no es cierto?, que estaría en relación, dicen, a la tensión U sub R0, a la corriente I sub R y al coseno del ángulo φ. Bueno, la podemos inclusive hasta calcular, ¿no es cierto?, la podemos determinar, y va a ser exactamente igual a la que consume el U sub S0 con la I sub S, y exactamente igual a la que consume que es consumida desde la fase U sub T0 debido a la corriente de circulación I sub T. Las tres iguales, que es de alguna manera lo que habíamos dicho por la situación de carga equilibrada. Por lo tanto, y partiendo también de la premisa fundamental, ¿no es cierto?, de que en un sistema trifásico, la potencia total que consume ese sistema trifásico va a estar determinada por la suma de las potencias de las tres fases, ¿no es cierto? Una cuestión casi de sentido común. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces nosotros ¿qué ecuación podríamos plantear y decir? La potencia total es la suma de las potencias de cada una de las fases. Pero como vimos que cada una de las fases consume exactamente igual la misma potencia, en lugar de escribir o determinar o plantear la relación de la potencia total como la suma de las potencias de cada una de las fases, lo podemos simplemente, utilizando propiedades matemáticas, como poder ser igual a 3 veces la potencia de una de ellas, cualquiera, porque en realidad todas son iguales, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nos estaría diciendo esa situación? Entonces, bueno, desde el punto de vista de las mediciones, bueno, también nos va a permitir hacer una simplificación. Es decir, así como hemos realizado una simplificación matemática o de la relación matemática debido a esa condición de igualdad de carga, también vamos a poder hacer una simplificación de conexión mirándola desde el punto de vista de las mediciones, justamente en base a esa igualdad de consumo. Por lo tanto, si yo mido una de ellas, o sea, la potencia de una de las fases, como sé que las otras son iguales, y multiplicando ese valor obtenido, ese valor medido por 3, y ya obtengo el valor de la potencia total. Creo que es algo muy lógico, ¿no es cierto? Y fácil, entiendo yo, de comprender, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, a ver, para ya conectar el instrumento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a necesitar un instrumento, o sea, un batímetro monofásico conectado a cualquiera de ellas. Acá elegimos en la figura conectado a la fase R, es decir, interrumpimos la fase R, pasamos por el bobinado amperométrico, ¿no es cierto? Y terminamos en la carga que retorna a través del neutro. Y la tensión o el bobinado voltimétrico lo conectamos también a esa misma fase, a la R, ¿no es cierto?, entre el punto 1 y el punto 2, pasa por el bobinado voltimétrico, la resistencia adicional, y termina la conexión en
en el neutro, ¿no es cierto? O en el retorno. Es decir, vemos ahí de vuelta, estamos siempre considerando la misma conexión, amperométrica y voltimétrica, ¿no? La que hemos mencionado como necesaria para que el instrumento mida potencia. Por lo tanto, midiendo una de las potencias o la potencia en una de las fases y directamente el resultado que me entregue ese instrumento lo multiplicamos por 3 y ese es el de la potencia total, la potencia trifásica. Entonces, ¿qué conclusiones obtenemos de esto, de todo lo que hemos comentado? Y que para medir la potencia trifásica en un sistema con cargas equilibradas, ya de por sí suponemos, ¿no?, que es un sistema con alimentación simétrica. En un sistema de cargas equilibradas necesitamos un batímetro monofásico. Con eso ya es suficiente y podemos obtener la potencia total en el sistema trifásico. Muy bien, eso lo hemos analizado para un sistema tetrafilar, ¿no es cierto? 3 conductores activos y neutros. Muy bien. ¿Qué pasa cuando existe la otra posibilidad? Bueno, y ahí sí, tal vez no lo comentamos, pero es adecuado mencionarlo, ¿no es cierto? Pero de todos modos, ustedes por lo que han visto ya en electrotecnia, lo recordarán, cuando tenemos esa condición, o sea, tenemos 3 conductores activos y el neutro, nos está de alguna manera reflejando que la conexión de nuestro generador, que nos entrega la energía, está realizada a través de una configuración estrella, ¿verdad? Donde tenemos las 3 fases que se proveen a través de los 3 sistemas monofásicos y el neutro conectado al punto común o al centro de la estrella. Bueno, ¿qué pasaría si las cargas son equilibradas? O sea, de vuelta, tenemos cargas iguales, pero en lugar de tener 3 conductores activos y neutros, o sea, un sistema tetrafilar, tenemos un sistema trifilar. 3 conductores activos nada más, como lo tenemos visualizado en el gráfico de la figura, del slide. Tenemos 3 conductores. Fíjese que ya no tenemos el neutro ahí, ¿no es cierto? Bueno, normalmente eso, ¿qué nos hace pensar? Y relacionándolo con lo último comentado cuando exponíamos la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Entonces esto ya es un sistema que provee de una conexión triángulo, por ejemplo. Provee desde una conexión triángulo, entonces en esa conexión triángulo tenemos simplemente disponibles los 3 conductores de la fase, que en realidad entre ellos, si yo mido entre la fase S y la fase S, ¿qué es lo que voy a estar midiendo? La tensión compuesta, como la denominamos en electrotecnia. ¿Qué es lo que es la tensión compuesta? O más comúnmente llamadas tensiones de línea, o las tensiones entre líneas sería entre la fase R y S vamos a tener la tensión compuesta, o entre la fase R y T, o entre la S y T, entre cualquiera de ellas, cualquiera de las combinaciones posibles, ¿no es cierto? Para nuestro sistema, las valoraciones, las magnitudes que tenemos en nuestro país, ¿cuáles son esos valores? Son los 380 voltios, ¿no es cierto? Para los sistemas de provisión de energía domiciliaria e industrial. Bueno, pero ahora hacemos la mirada entonces un poco, teniendo en cuenta que en el generador tenemos, ¿qué cosa? Vamos a tener un sistema conectado en triángulo y nos provee simplemente 3 conductores. Y en la carga vamos a tener de vuelta sistema de cargas equilibradas, o sea, iguales cargas conectadas a cada uno de esas líneas que nosotros tenemos ahí. ¿Qué es lo que nos va a pasar ahí? Bueno, al no tener el neutro no podemos hacer la conexión que teníamos antes. Entonces ahí tenemos que recurrir a otra situación. Y justamente la situación es la siguiente. También recurriendo a conceptos que ustedes han visto, que conocen de electrotecnia. Si nosotros tenemos un sistema trifásico,
A ver, y volvemos un poquito a la figurita o al diagrama vectorial que teníamos, que habíamos visto en este slide. Si tenemos un sistema de 3 fases, si nosotros, simétrico, ¿no es cierto? Totalmente. Si nosotros conectamos esas 3 fases en un punto común, ¿qué es lo que nos pasaba? Y nos fijamos, ¿qué es lo que pasaba en el centro de este? Y ahí teníamos conectadas las 3 fases en un punto común. ¿Qué características tenía ese punto? Que era el que llamábamos neutro. Y la característica era de que en el neutro teníamos una diferencia de potencial cero en relación, bueno, al otro extremo del sistema de generación, ¿no es cierto? O de la fase. Tenemos diferencia de potencial cero. Bueno, si nosotros en el otro extremo, si pudiésemos conectar, si conectaríamos las tres fases, ¿no es cierto?, en un mismo punto, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Estaríamos sumando la diferencia de potencial que tenemos, que es la de cada uno de los extremos y correspondiente a cada uno de estos vectores. Si sumamos eso, para nosotros sería sumar vectorialmente, sería U sub R0 con U sub C0. Nos va a dar un vector que va a ser exactamente opuesto, ¿no es cierto?, al vector U sub T0, sumado a ese, porque dijimos que las 3 las vamos a conectar, y bueno, la tensión se va a anular, o sea que vamos a tener una tensión cero, una diferencia de potencial cero, ¿no está esa posibilidad? Bueno, ¿qué ocurre en esa situación? En realidad, esa conexión que hacemos normalmente no la hacemos directamente como un cortocircuito, sino que la hacemos a través de elementos circuitales conocidos, como puede ser un resistor, un inductor o un capacitor, cualquiera de ellos. Lo más común en un resistor o una impedancia o un inductor, ¿no es cierto? Si conectamos 3 inductores exactamente iguales o 3 resistores exactamente iguales, ¿no es cierto?, a cada uno de los extremos de la fase y unidos en un punto común, ese punto va a volver a tener la tensión que tenemos de cero, como lo vimos recién, es decir, como si estuviésemos sumando las tensiones o las caídas, o las diferencias de potencial de caídas en esos resistores. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? En definitiva, estamos creando un neutro. Por eso ese neutro, como lo hemos creado, ¿no es cierto?, se denomina neutro artificial. Entonces estamos conformando lo que se llama un neutro artificial. En algunas bibliografías las denominaciones nos llevan a neutros virtuales, ¿no es cierto? Pero de alguna manera el concepto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nosotros utilizamos o aplicamos esa propiedad en este sentido, y eso es lo que hacemos. Fíjense, acá, por el hecho de tener una cargas equilibradas, que ya dijimos iguales consumo para las 3 fases, vamos a utilizar un batímetro, ¿no es cierto? Un batímetro monofásico, diría, pero con una característica especial, que generemos un punto en el cual tenemos la condición que manifestamos anteriormente, o sea, donde nosotros tenemos que las 3 fases, ¿no es cierto?, han producido caída o diferencia de potencial iguales, debido a que tenemos 3 elementos conectados a eso y a cada una de las fases. ¿Cuáles serían esos elementos? A ver, consideramos en la fase S, lo miramos así un poquito. La fase S tiene conectado a través de una resistencia que yo llamo R1 y a un punto que estaría en este caso sin denominación, pero signado por esa marcación más fuerte, ¿no es cierto? La fase T, perdón, está conectado también a través de una resistencia R2 y conectada a ese mismo punto. Y la fase R, fíjense, tendría en derivación una rama que comienza en 1, 2, ¿no es cierto? Está la resistencia adicional y la resistencia propia del bobinado voltimétrico, ¿no es cierto? Y de vuelta vamos conectada a ese punto. Si nosotros hacemos, o más bien el fabricante, ¿no es cierto?, de este instrumento, logra de que tanto la resistencia R1 como la resistencia R2
y la suma de la resistencia RAD más RU son exactamente iguales, las tres resistencias conectadas a cada una de las ramas son exactamente iguales. ¿Qué es lo que vamos a tener en este punto que marcamos con negrita, digamos, dentro del batímetro? En ese punto vamos a tener que confluyen las tres fases sobre elementos reactivos o resistivos, ¿no es cierto?, de igual valor. Por lo tanto, en este punto vamos a tener una diferencia de potencial cero. O sea que ese punto se constituye en un neutro virtual o un neutro artificial. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, ahí ya tenemos el neutro que no nos proveía nuestro sistema, que está ausente acá, que estaba como un cuarto conductor en el sistema anterior o en la diapositiva anterior. Entonces, en definitiva, estamos volviendo esta medición haciéndola similar a la anterior, pero con esa situación especial. Por lo tanto, estamos transformando la medición de un sistema de tres conductores activos con cargas equilibradas, lo estamos transformando a un sistema también de cargas equilibradas, pero con cuatro conductores activos. En realidad son tres, nada más que uno lo hemos simulado, lo hemos creado artificialmente y se lo ponemos como condición o como conexión en forma similar al caso anterior. Es decir, en definitiva, estamos transformando este sistema en el anterior. Estamos produciendo lo mismo. Por lo tanto, la necesidad va a ser también de un solo batímetro o un batímetro monofásico, pero que tenga esa posibilidad de conectar a un punto con un neutro artificial. Entonces, ya tenemos en esos casos. Cuando tenemos cargas equilibradas, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un solo batímetro para medir la potencia. Repito, en el caso de tres conductores, ese batímetro con la condición de que tenga la característica o un punto de neutro artificial, de condiciones de neutro artificial. Si no, la vamos a tener que crear incorporando tres sistemas, tres elementos que tengan la misma resistencia. Bueno, hasta ahí vamos con una parte, ¿no es cierto?, de todas las posibilidades que presentamos. La otra, ¿cuál era? Cuando las cargas son desequilibradas, cuando ya tenemos distintas cargas, que esa es una situación también muy común de presentarse, es decir, tal vez la que más influya, ¿no es cierto?, o que más se presente en la realidad, puede ser. No quiere decir que la otra no se presenta, sino que esta tal vez sea un poco la más común. Cuando tenemos que medir ante cargas desequilibradas, como justamente las cargas son diferentes, ya no podemos recurrir a la simplicidad de medir una sola de ellas en uno de los sistemas del trifásico o de una de las fases del trifásico, ¿no es cierto? Ya tenemos que medir en los tres, no nos queda otra alternativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Y vamos a necesitar un batímetro por cada fase, si tenemos batímetros monofásicos. O necesitamos un batímetro trifásico, o sea, que nos dé la posibilidad de medir sistemas con un solo instrumento, medir en forma conjunta, ¿no es cierto?, la potencia trifásica. Bueno, normalmente entonces en carga desequilibrada también vamos a considerar la situación de los sistemas de tres conductores activos y neutros, o sea, de los sistemas tetrafilares con 4 capas. Es decir, volvemos a los tres fases y el neutro. Bueno, entonces ahí la situación es un poco una ampliación, si se quiere, de cuando conectamos un solo batímetro. Es decir, vamos a tener un batímetro para la fase R, como hacíamos la conexión, otro batímetro para la fase S y otro batímetro para la fase T.
¿no es cierto? Y fíjense en que el retorno de cada una de ellas o de las conexiones voltimétricas del bobinado voltimétrico la hacemos a un punto común, y ese punto común ¿a dónde va a ir? Y por lógica va a ir al neutro, al neutro de ese sistema, ¿no es cierto? Es decir, tenemos tres mediciones monofásicas. El resultado a qué va a ser igual, lógicamente a la suma de las validaciones o de las expresiones de cada uno de esos tres batímetros. Eso va a ser la medición en el sistema trifásico, o el resultado de expresar la potencia en ese sistema trifásico va a ser la suma de las tres. Bueno, otra posibilidad es que tengamos un instrumento trifásico, o sea, un batímetro trifásico que, bueno, ya tiene son las conexiones previstas internamente, funciona de esa forma. Entonces directamente nosotros conectamos la fase R, S y T a los puntos de conexión, a los subbornes de conexión con sus correspondientes puntas de prueba y sus jack y plug, ¿no es cierto? Y nuestro neutro al punto también indicado ahí. De esa manera, pero recuerden que eso implica que tenemos que conectar e interrumpir siempre cada una de las fases, hacerlo pasar por los bobinados amperométricos correspondientes a cada una de las conexiones de la fase R, de la fase S y de la fase T. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades. Pero, digamos, como concepto general, para un sistema de cargas desequilibradas con tres conductores activos y neutros, o sea, tetrafilar, y no hay otra posibilidad que hacerlo con 3 batímetros. No hay otra posibilidad de hacerlo sin que tengamos la disponibilidad o la necesidad de medir las potencias en cada una de las fases. Es decir, necesitamos 3 batímetros. Entonces, conclusión. Si estamos en un sistema de cargas equilibradas, 1 batímetro. Si estamos con cargas desequilibradas, 3 batímetros. Un poco ese es el concepto más grueso y global de todo lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa si las cargas son desequilibradas, pero tenemos 3 conductores? 1, 2, 3. La fase R, la fase S y la fase T. ¿No es cierto? Bueno, en ese caso, y bueno, de alguna manera, como pasó en las situaciones anteriores, también vamos a crear ese neutro artificial. Vamos a crear ese neutro artificial y vamos a volcar los bobinados voltimétricos de cada batímetro, porque de vuelta vamos a necesitar 3 batímetros ahí, porque el hecho de tener cargas desequilibradas, sí o sí, en cada fase vamos a tener que tener mediciones individuales, o sea, mediciones de potencia eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener una medición para el sistema R, otra para el sistema S y otra para el sistema T. Y los retornos o el otro extremo de los bobinados voltimétricos de cada una de las fases lo vamos a conectar en un punto común. ¿Por qué? Porque suponemos que los 3 batímetros son iguales, entonces las resistencias de cada una de estas ramas, ¿no es cierto?, son iguales. Por lo tanto, si esa situación se da, en este punto vamos a tener diferencia de potencial cero y entonces se nos va a plantear como si fuera un neutro. O sea, ese es nuestro neutro artificial. Entonces estamos recurriendo con este tipo de conexión a provocar la situación que teníamos antes, ¿no es cierto? Cuando teníamos los 4 conductores. ¿Por qué? Porque el neutro artificial nos da esa posibilidad. Bueno, es importante mencionar nuevamente que cuando tenemos 4 conductores es porque el sistema proviene de una conexión estrella. Cuando tenemos 3 conductores porque viene de una conexión en triángulo, ¿verdad? Y esas situaciones, bueno, se nos pueden dar como realidades cuando nosotros analizamos los sistemas, qué sé yo, sin ir más lejos. Si ustedes quieren medir la potencia trifásica en los bornes, supongamos, a la entrada de su vivienda, ¿no es cierto? Vamos a tener 4 conductores porque nos
proveen 3 fases y el neutro. Si queremos medir la potencia que llega, supongamos, a un transformador, ¿no es cierto?, de las subestaciones transformadoras aéreas que tiene Edelar o cualquier empresa productora o comercializadora de la energía eléctrica, y llegan 3 conductores, o sea, el sistema está de este tipo, es de este tipo. Entonces, cada una de ellas va a tener una forma de efectuar la medición. Por esas razones que comentamos desde un comienzo, que siempre es muy necesario hacer un análisis de qué es lo que tenemos para recién determinar cómo vamos a hacer la medición. Más concretamente, qué cantidad de batímetros vamos a necesitar para poder realizar la medición. La conexión siempre son iguales, son conexiones volt-amperométricas. Una parte va conectada en serie, una parte va conectada en paralelo, como lo queramos expresar o reconocer, pero son conexiones así, ya un poquito diferentes a las conexiones simples o sencillas que habíamos visto en los capítulos anteriores, que eran o conexiones amperométricas o conexiones voltimétricas, es decir, en serie o en paralelo. Ahora, un poco concurren a las 2 conexiones, ¿no es cierto? Entonces, a ver, recomponiendo un poco todo, si nosotros tenemos cargas equilibradas, un solo batímetro. Si tenemos cargas desequilibradas, 3 batímetros, ¿no es cierto? O bueno, o un batímetro trifásico, que de alguna manera implica eso, ¿no es cierto? Muy bien. Pero bueno, eso no es tan fácil a veces disponer, me refiero a tener 3 batímetros, disponer de 3 batímetros para hacer la medición de potencia, ¿no es cierto? En la actualidad, si quieren, los instrumentos vienen un poco más completos, son del tiempo, especialmente los analizadores de redes, ¿no es cierto? Analizadores de sistemas energéticos, ¿sí? Tienen distintas denominaciones, tienen las posibilidades. Los hay monofásicos y los hay trifásicos, bueno, el que tengamos, pero bueno, vienen los sistemas trifásicos y tienen las conexiones previstas, pero si no, si lo queremos hacer con una mirada así sencilla, ¿no es cierto?, recurriendo a lo conceptual, necesitaríamos un solo batímetro si las cargas son equilibradas, 3 batímetros si son cargas desequilibradas. Lógicamente, tener 3 batímetros no es tan fácil. No en cualquier parte tenemos 3 batímetros o podemos tener la concurrencia a un laboratorio con 3 batímetros. Bueno, entonces ante eso, ¿qué alternativas existieron? Bueno, ahí se plantearon algunas otras posibilidades o otra posibilidad que es digna de analizar, ¿no es cierto? Bueno, existió una persona, Aaron, en este caso, que desarrolló una alternativa que de alguna manera después tomó esa denominación, sistema Aaron, que le evaluó el doctorado y todo eso, y que de alguna manera se lo conoce como el método de los 2 batímetros. Ese método de los 2 batímetros para medición de potencia, de alguna manera nos permite hacer mediciones de potencia, pero cuando tenemos sistemas trifásicos de 3 conductores, para los sistemas normalmente de transporte de energía, si es más apropiado, es decir, o conexiones en triángulo, diríamos, ¿no? Tenemos 3 conductores y sirve en definitiva para sistemas equilibrados y desequilibrados. Para cualquiera de ellos se puede aplicar. Normalmente, y como lo desarrollamos un poco ahora para justificarlo, lo hacemos desde el punto de vista de los sistemas equilibrados. Pero repito, sirve para cualquiera de los 2. ¿Qué es lo que plantea ese sistema de los batímetros? ¿Cuál es la idea en definitiva? Y bajar un batímetro, ¿sí? En vez de necesitar 3 batímetros, porque por lo general por los sistemas pueden ser desequilibrados, necesita 3 batímetros y bueno, con 2 ya es suficiente, es más fácil tener 2 que 3, ¿no es cierto? Bueno, se plantea la idea y en un principio la planteamos en forma conceptual o la presentamos en forma conceptual y gráfica, como vemos analizando lo que tenemos en la figura del slide. Supongamos, tenemos un generador que alimenta una carga, G1 el generador, Z1 la carga, y bueno, supongamos que conectamos un batímetro, como lo hacemos siempre, como lo hemos venido desarrollando y planteando hasta ahora. Eso no cambia,
Creo que hasta ahí es perfectamente entendible. Una conexión en serie, el bobinado amperométrico, una conexión en paralelo, el bobinado voltimétrico. Acá no representamos los bobinados, simplemente utilizamos la que normalmente proveen las normas o europeas o americanas, y es simplemente con una línea representan a cada uno de esos bobinados. Una línea más, más gruesa el amperométrico y una línea más fina el voltimétrico. Pero bueno, esa es la forma de representación. Es una cuestión de dibujo, digamos, de representación esquemática. Bueno, un sistema. Consideremos así, como un modo de suponer, que tenemos otro sistema, G2, con un generador G2, una carga que alimenta una carga Z2, y que para medir la potencia que consume esa carga, conectamos un batímetro cuya medición la denominamos W2. Perfecto. Entonces, ahora lo que hacemos es, fíjense, hacer una superposición de esos dos esquemas, hacer una superposición de esos esquemas, o el G2, volcarlo o aplicarlo o representarlo, digamos, en forma encimada o superpuesta a la del G1. Y eso es lo que tenemos acá abajo. Tenemos el G1, como lo habíamos visto, con Z1, W1 y Z1, el retorno y vuelve a G. El G2 de igual manera, G2, W2, Z2, y el retorno es sobre el mismo conductor que utilizamos para el G1. Y eso, esa situación. Y si nosotros la planteamos, fíjense, recurriendo a los conceptos que tenemos y hemos estudiado el año pasado, el método de las mallas, el método de los nudos, podíamos resolver eso y no tendríamos ningún problema en hacerlo con esas propiedades, con esas características, ¿no es cierto? Pero bueno, simplemente ahora nada más que lo presentamos de esa forma. Pero fíjense que lo ampliamos un poquito más a esta situación, a la situación que tenemos al final. La ampliamos y decimos, mire, si en lugar de tener esos dos generadores, si fuesen tres generadores, o mejor dicho, tuviésemos un generador trifásico ahí, uno es de la fase R, la fase S, ¿se acuerdan? Sobre cada una de ellas tenemos el batímetro W1 y sobre el otro el batímetro W2, y tenemos la carga Z1 y Z2 sobre cada uno de ellos, pero con la diferencia de que la tercera fase T de ese sistema trifásico, nosotros la conectamos a una impedancia Z3. Fíjense que, bueno, tenemos planteado un sistema trifásico desde el punto de vista de generador, de generación, y un sistema trifásico desde el punto de vista de las cargas. Pero hemos utilizado simplemente dos batímetros para medir la potencia. Y bueno, antes dijimos, y medíamos la potencia de la fase de la fase R y de la fase S. Pero ¿qué resulta? Que ahora el retorno no va a estar conectado, o sea, no va a estar conectado a un punto de tensión, diríamos, cero o de referencia, sino que va a estar conectado ahora a la fase T. Y los dos batímetros se van a conectar justamente subobinados voltimétricos a esa fase T. Ha cambiado ligeramente la situación, pero eso nos va a brindar una posibilidad de hacer otro análisis que lo vamos a analizar ahora, ¿no es cierto? Bueno, y cuando yo decía que conectamos la fase R al W1 y la S al W2, no quiere decir que esa es la única. Podemos tener cualquiera de las dos posibilidades, en realidad tres posibilidades. Que tengamos la fase R y la fase T en lugar de la S, como antes, y el retorno sería por la fase S, o que tengamos la fase S y la fase T y el retorno sea por la fase R, cualquiera de las posibilidades. Pero bueno, nosotros tomamos en cuenta simplemente la primera. Tenemos en cuenta la primera y sobre ello planteamos lo que conocemos de potencia en sistemas trifásicos. Como dijimos antes, potencia en un sistema trifásico es la potencia total en un sistema trifásico era igual a la suma de las potencias en cada una de las fases, o que consume cada una de las fases.
concepto básico, ¿no es cierto? Que lo traemos y lo tenemos, entiendo, bien incorporado. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar el método, los 2 batímetros, o vamos a justificar la aplicación de este método. ¿Y qué es lo que intentamos demostrar? Que con 2 batímetros conectados, así como lo hemos visto, que viste, era un poquito especial, ¿no es cierto? Porque el retorno no es hacia un punto de tensión cero, sino al de la otra fase, la que quedaba sin conexión amperométrica. Que el método esto de los batímetros, o que con 2 batímetros vamos a poder medir la potencia total. Esa es la idea, eso es lo que pretende, ese es el objetivo o el propósito de lo que vamos a comentar ahora. De vuelta, tenemos, a ver, U sub R0, lo que habíamos visto antes, U sub S0, U sub T0. ¿Qué es lo que era eso? Un sistema trifásico, simétrico, los 3 vectores iguales y desfasados 120 grados. Lo analizamos para cargas equilibradas acá, o sea, que van a tener, cada uno de esas fases van a tener cargas exactamente iguales. O sea, es como considerar que Z1 es igual a Z2 y igual a Z3 en el dibujo anterior. Entonces, si tienen cargas iguales, van a reclamar o van a hacer circular por cada una de las líneas una corriente que la podemos llamar I sub R para la fase R y que va a estar desfasado un ángulo phi. Y exactamente lo mismo, va a tener la misma amplitud, nada más que la vamos a llamar I sub S y que va a estar desfasada y en este caso atrasada, como lo hemos dibujado, lo hemos representado, también un ángulo phi con respecto a la fase S o S0. Y lo mismo en el tercer caso, una corriente I sub T desfasada phi con respecto a la fase I sub T0. Bueno, ¿eso por qué? Porque dijimos que era un sistema equilibrado. Bueno, planteado eso, es decir, desde el punto de vista de la representación gráfica o representación vectorial, ahora recurrimos un poco a estas ecuaciones que son muy sencillas de analizar o de tener en cuenta. Creo que no vamos a tener problemas. Fíjense, planteamos lo que ya dijimos, la potencia total en un sistema trifásico es igual a qué cosa, y acá lo planteamos así como que sin considerar la expresión completa. Y imaginemos que lo estamos planteando como si consideráramos la potencia instantánea, un poco como una cuestión simplificativa nada más, ¿no? Pero porque en definitiva lo que pretendemos es la justificación de que estamos midiendo potencia trifásica, no es si es activa, si es reactiva o es aparente. En este caso, por eso lo planteamos como si fuesen potencias instantáneas. Aquí va a ser igual a potencia total. Y la tensión en la fase R multiplicada por la corriente en la fase R, más la tensión en la fase S por la corriente en S, más la tensión en T por la corriente en T. Bueno, eso lo que habíamos dicho de concepto, ¿no es cierto? Pero también tenemos la idea de que si el sistema es trifásico, ¿se acuerdan cuando teníamos nosotros un sistema trifásico e imaginamos que puede ser, que podría ser, ¿qué vamos a tener en el centro del neutro? ¿O qué tensión vamos a tener si nosotros unimos los 3 conductores? Y vamos a tener una tensión cero. Y en ese, al tener tensión cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, la corriente que tendríamos sobre un posible conductor neutro iba a ser cero, no va a haber circulación de corriente por él. O sea que podemos plantear también la I sub R más la I sub S más la I sub T igual a cero, que es una característica de los sistemas de las cargas equilibradas, ¿verdad? Bueno, ante esa situación, despejo una de ellas, cualquiera. Bueno, acá yo tomé T, en honor a la representación esquemática que hice en la slide anterior. Despejo I sub T, pero podía haber despejado cualquiera de ellas, ¿no? Despejo I sub T, ¿y a qué va a ser igual I sub T? Bueno, menos I sub R menos I sub S, ¿no es cierto? Una cuestión matemática que se obtiene a partir del equilibrio de las corrientes. Bueno, si tomamos este valor encontrado y lo reemplazo en la primera ecuación que tengo, fíjense, la primera ecuación que tengo la reconocemos desde un punto de vista matemático. Es una igualdad, ¿no es cierto?, con primer miembro, segundo miembro. En el segundo miembro que tenemos, y tenemos 3 términos, el de correspondiente a la fase R, S y 3 términos, nos quedamos con eso. Cuando yo hago este reemplazo, en lugar de I sub T
que tengo en uno de los términos de la segunda ecuación, consigno lo que he encontrado ahora, sea menos I sub S menos I sub S, bueno, lo planteo, la ecuación me va a quedar, va a cambiar y la voy a expresar así. Utilizo un paréntesis lógico por una cuestión matemática, ¿no es cierto? Y de prioridades de operación. Bien, entonces me va a quedar U sub R, I sub R, más U sub S, I sub S, más U sub T, ahí, ¿no es cierto? Paréntesis, menos I sub R, menos I sub S. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Aplicar la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Muy usada en matemática, y me va a quedar acá simplemente ese tercer término, que era esto, me va a quedar ya compuesto en dos términos más, ¿no es cierto? Menos U sub T por I sub R, menos U sub T por I sub S. Bueno, acá ya tengo 4 términos, pero ¿qué pasa? Esos 4 términos veo que tengo en común, ¿qué cosa? Corriente, por ejemplo, la I sub R y la I sub R, la I sub S y la I sub S. Entonces puedo sacar factor común, ¿no es cierto? Otra propiedad muy utilizada en matemática y acostumbrados nosotros a utilizar y hacerla, tendríamos I sub R, factor común de qué cosa? De U sub R menos U sub T, con el paréntesis lógico para hacer uso de la prioridad de operaciones, ¿no es cierto? Y después, I sub S, factor común de qué cosa, y lo tengo acá, entonces sería U sub S menos U sub T. Entonces, fíjense en que ahora, ¿cómo ha quedado esta ecuación? Primer miembro, y en el segundo miembro yo tengo dos términos ya, solo dos términos. I sub R por U sub R menos U sub T, I sub S por U sub S menos U sub T. Bien, dos términos simplemente. Ahora, analizo eso. ¿Qué es lo que es? Para analizarlo un poco voy a recurrir más que todo a un entendimiento gráfico. Fíjense en U sub R menos U sub T. O sea que de alguna manera, como esto dijimos que era una consideración instantánea la que había hecho, bueno, acá lo considero como los valores que tengo vectoriales. Por ejemplo, U sub R lo considero como si sería U sub R0. U sub T como si sería U sub T0. Entonces lo que yo debería hacer es una diferencia, U sub R menos U sub T, o sea, U sub R0 menos U sub T0. Menos U sub T0, ¿qué significa? Y significa el vector U sub T0 dado vuelta, o sea, proyectado 180 grados, o hacer la expresión negativa de ese vector, o como ustedes consideren, o como lo entiendan mejor, o como lo expresen, pero es el opuesto, el opuesto. Entonces, U sub T0 es su opuesto es, bueno, menos U sub T, digamos. Entonces, acá que me dice que los tengo que sumar, sumarle el opuesto. Entonces, sería U sub R0 menos el opuesto de U sub T0, que sería este que he dibujado y que lo he llamado menos U sub T, que es lo que es vectorialmente es un vector, ¿no es cierto?, al cual, bueno, lo denomino U sub RT, si quiero, usando sus primeros subíndice, U sub R y U sub T. Pero lo importante es tener en cuenta que ese vector, como vemos, es mayor que el anterior. ¿Qué es lo que es? Y lo podemos hacer una demostración geométrica, pero bueno, no viene al caso tanto, pero sí ese vector, ¿qué es lo que es? La tensión, es una tensión mayor, pero es exactamente igual a la tensión compuesta, o sea, la tensión de línea o a la tensión entre líneas, como ustedes la hayan denominado, como la recuerden, como lo hayan aprendido en electrotécnica. ¿Qué quiere decir eso? Que I sub R y lo que tenemos entre paréntesis es la tensión compuesta entre la fase R y la fase T. Lo mismo surgiría de si analizamos el otro paréntesis. Sería la tensión compuesta entre la fase S y la fase T. Bien, si miramos un poquito lo anterior, lo que teníamos, perdón, acá, en este dibujo, lo que teníamos, fíjense, que la tensión compuesta entre la fase R y la fase T, ¿qué es lo que es?
y justamente la tensión compuesta de este sistema, entre la fase R y la fase T. O sea que el batímetro W1 justamente me va a estar midiendo esa tensión compuesta. El batímetro W2 va a estar midiendo la tensión compuesta entre la fase S y la fase T. Es decir, el W1 me va a estar midiendo la corriente I sub R y la tensión compuesta entre R y T. Vamos a la expresión. Uno de los batímetros me va a estar midiendo la corriente I sub R y la tensión compuesta entre R y T. Entonces me está cumpliendo con lo que me dice este primer término. El otro batímetro me va a estar midiendo la tensión, la corriente por la fase S y la diferencia de potencial entre S y T, ¿verdad? Entonces miramos acá y vemos que la corriente en la fase S y la diferencia de potencial, en este caso la diferencia compuesta o la diferencia de fase, perdón, la diferencia, la tensión entre líneas, entre la fase S y la T. En definitiva, con la conexión de los dos batímetros en la forma que lo hice, estoy midiendo, estoy cumpliendo con esta ecuación. ¿Y esta ecuación de dónde salió? ¿O a qué era igual? Y si nos vamos arriba, en definitiva es la potencia trifásica, porque de ahí partimos para llegar a eso. Así que con la conexión de los batímetros de esa manera, nosotros estamos midiendo la potencia total en ese sistema trifilar. ¿Cómo es la conexión entonces? Bueno, es muy fácil de reconocerlo, recordar. Uno de los batímetros se conecta a la fase, su parte amperométrica, se conecta a una de las fases, por ejemplo la R, y, y la parte del bobinado voltimétrico se conecta a esa fase y se retorna al generador a través de la fase donde no tenemos conexión amperométrica. Lo mismo para el segundo batímetro, nada más que en relación a la fase S y el otro a la fase donde no tenemos conexión amperométrica. Es con esa conexión, en esta forma de conectarlo para este sistema trifilar, ¿qué es lo que hacemos? Estamos midiendo la potencia en un sistema trifásico, trifilar, ¿no es cierto? O sea, la potencia total. Y utilizando, ¿qué cosa? Únicamente 2 batímetros, que ese era el objetivo, lo que nosotros pretendíamos o al que queríamos llegar. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está sumando? Nos está sumando la posibilidad de tener otra posibilidad, otra alternativa, otra situación. Es decir, si tenemos carga equilibrada, 1 batímetro. Si tenemos carga desequilibrada, 3 batímetros. Ahora, si estamos ante un sistema trifilar, podemos hacer uso de la conexión, ya sea equilibrado o desequilibrado, cualquiera de ellos, podemos hacer uso de la conexión a través del método de los 2 batímetros. Y nos estamos ahorrando 1 batímetro, o mejor dicho, estamos necesitando solo 2 en lugar de 3, de 3 como necesitábamos antes, ¿no es cierto? Bueno, esa es la posibilidad, eso es lo que nos brinda, ¿no es cierto?, ese método de los 3 batímetros. Bueno, ahí terminaríamos con eso la clase. Vamos a dejar porque ya el tema que viene es barímetro. Barímetro para nosotros es, digamos, es un batímetro con ciertas características especiales y que nos va a permitir medir qué cosa, la potencia reactiva. Bueno, que también es tan importante para el funcionamiento de los sistemas eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya terminamos la clase, la exposición, y bueno, como siempre,